Bueno, la siguiente ponencia la va a realizar la empresa, perdonad la pronunciación, Voestalpine Railway Systems Head, por su buen hacer en el ámbito de la prevención de los riesgos psicosociales. Y bueno, para ello hemos invitado a Peli Ortiz de Zarate, que es técnico de prevención en empresa, nexo de unión entre empresa y servicio de prevención ajeno, y también a Íñigo Bilbao como presidente del comité. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Osalan por fijarse en GEZ a la hora de hablar de la gestión del riesgo psicosocial. Como decíamos, has dado un poco de entrada, Maite, a algo que para nosotros es el pan nuestro cada día, que es todo lo que llevamos hablando toda la mañana del riesgo psicosocial, llevado, dicho de alguna manera, dándole una vuelta de tuerca, llevándolo al mundo industrial, ¿vale? Yo creo que es casi, por decir, otro mundo cuando hablamos de riesgos psicosociales. Yo no sé, eso igual habría que decirle a Óscar Landeta, a ver una reflexión de cómo interfiere a la hora de afrontar de esos recursos que hablabas antes, la formación, el perfil de las personas a la hora de afrontar esos factores psicosociales, ¿de acuerdo? Bien, nosotros pertenecemos a un sector agresivo, no solo a nivel de factores psicosociales, sino a nivel de factores de seguridad, higiénicos, ¿verdad? Y llevamos trabajando con los riesgos psicosociales pues desde hace 13, 14 años. Yo creo que empezamos, ahí ponemos 2008, pero incluso algo antes. La razón que nos empuja a meternos con los riesgos psicosociales, en nuestro caso particular, fue que nos pusimos como objetivo certificarnos en las normas OSAS, ¿vale? Con lo cual esa fue la razón que ya nos estaba un poco de alguna manera pinchando porque teníamos que trabajar en ese sentido. Y aquí, bueno, lo vamos a ir desgranando ahora poco a poco, pero para que veáis las diferentes... Básicamente, el objetivo que tenemos con esta presentación es enseñaros un poquitín cuál ha sido todo nuestro trayecto, cuántas tortas nos hemos metido hasta poder llegar a algo razonable, ¿vale? Y los fallos que hemos cometido. Bien, en el 2008 lo primero que hacemos es, nos ponemos en contacto, evidentemente nosotros trabajamos con un sistema de prevención, ¿vale? Nos ponemos en contacto con el sistema de prevención y les decimos, queremos abordar la evaluación psicosocial. Nos mandan sus técnicos, empezamos a trabajar con ellos y nos plantamos con una tabla como la que veis ahí, tabla estándar de una gestión de riesgo psicosocial. Vale, pues ahí donde la veis, ahí se quedó. Ahí se quedó, ¿por qué? Bueno, al margen, hay que también retrotraerse un poco a esos tiempos. Estamos hablando de 2008, la crisis económica nos da en todos los morros, se creó una situación difícil. Pero aparte de eso, también hay que reconocer que lo primero que nos encontramos cuando el Departamento de Prevención termina con este documento, nos reunimos primero con el empresario, con los empresarios, y ya lo primero que vemos es esto. ¿Qué es esto? ¿Esto para qué me va a pasar? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuánto me va a costar y qué viene después? Y luego, no solo eso, también la otra parte, bueno, tengo aquí ya he presentado a Maite, Íñigo Bilbao, presidente del comité de empresa, que estaba empecinado en que vendría él aquí porque es parte primordial de que estemos ahora en la situación que estamos, porque en esa situación que os digo, igual que el empresario hace esto, los trabajadores también hacen esto. ¿Qué me estás preguntando? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar luego? Lo mismo, ¿me explico? Seguimos intentando trabajar en aspectos psicosociales desde el Departamento de Prevención, ¿vale? Hacemos lo que podemos llegar a hacer, lo que nos dejan hacer. En 2009 nos metemos, por ejemplo, se lleva a cabo una formación específica dirigida a la concienciación de hombres respecto a la igualdad y la prevención del acoso sexual en el trabajo. Esto lo hacemos de la mano de Guisondus, que supongo que conoceréis, venía también a su vez de la mano de Macunde, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es cogemos sobre todo a toda la línea de mando y a los representantes de los trabajadores y se les imparte una formación para, sobre todo, ser capaces de prevenir y ver problemas incipientes en este ámbito. Ya nos vamos, fijaros, hemos empezado en el 2008 y estamos en el 2013. Es en el 2013, fijaros, que estamos 5 años de pulular por el desierto hasta que por fin conseguimos meterle mano de verdad a una evaluación psicosocial al uso.
Se lleva a cabo la primera evaluación psicosocial en colaboración con el Servicio de Prevención, nuevamente. En esta primera evaluación se utiliza, en aquel caso, el método de Linz, el PSICO, la versión 3.0. Debido a la baja participación, los resultados de esta evaluación no se consideran datos representativos. Otra castaña. O sea, nos metemos, conseguimos hacerlo y resulta que luego, entre comillas, no nos sirve. No nos sirve porque, como supongo que sabéis, el método PSICO requiere una serie de un mínimo de participación y tal, y nos quedamos en un 45%. De cualquier manera, los resultados de esta primera evaluación sí que nos abren los ojos respecto a algunos de los factores psicosociales evaluados, lo cual nos lleva a definir unas medidas de control y seguimiento que se incluyen en la planificación de actividad preventiva y serán el punto de arranque. Es decir, vale, después de que nos llevamos un poco el disgusto ese de que joder, no vale, o sea, no puedo decirle a una auditoría o sala, a inspección, no tengo evaluación de riesgos, que es lo que decía Maite, sí, he hecho una, pero no me sirve, digamos que no es reglamentaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya se ven cuando se ven los resultados de esa evaluación, básicamente cuantitativa, ¿vale? Es decir, nos vamos al cuestionario. Ahí, evidentemente, entra en valor, sobre todo, la importancia que tiene eso se trabaja mucho con la subjetividad de las personas, con lo cual es difícil, ¿vale? Pero ya lo primero que vemos cuando nos sentamos un poco, por lo menos, ya que lo hemos hecho, por lo menos internamente, a ver qué vemos. Ya dices, ostras, que aquí vemos cosas raras, ¿vale? Porque evidentemente salen una fotografía en la que dices, aquí esto no tenemos un problema por aquí. Un problema, porque creo recordar que de 200 personas más o menos que estábamos por aquel entonces, participaron 90 y tantas, ¿vale? Pero sí que es cierto lo que digo, ¿vale? Que ya nos dio una primera imagen, una pequeña alerta de, ostras, que por aquí podemos tener problemas, ¿vale? Y entonces empezamos a trabajar en ello. Claro, nunca se me olvidará esa primera reunión en la que nos sentamos con los resultados de esta evaluación. Nos sentamos en el Comité de Seguridad y Salud y vemos los resultados, vemos lo que nos sale y nos mirábamos unos a otros como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le metemos mano a esto? O sea, no teníamos eso que hablábamos antes, esos recursos, esas herramientas, ¿y ahora qué hacemos con esto? No éramos capaces. Igual tardamos 2 o 3 reuniones en empezar a darle un poco salida. Y como decía también Maite, claro, lo primero, lo más lógico y lo más fácil también que era enfocar las medidas a nivel de formación. O sea, lo primero que nos dimos cuenta es que había que coger sobre todo aquellas personas que tienen la responsabilidad y de gestión de personas a su vez, de venir aquí, que tenemos que poner las cosas claras de cómo tenemos que tratar a la gente, cómo hay que gestionar a las personas, lo que decíamos antes, organización del trabajo y demás. Pero sobre todo a nivel formativo. Debido al margen, es cierto que coincidió, debido a un incidente concreto y puntual en uno de nuestros departamentos, se abre una intervención específica, diagnóstico-conflicto, junto con el Servicio de Prevención. Casualmente, ese mismo año tuvimos lo que hasta ahora, no sé, Íñigo, si yo se me olvida algo, creo que no, única vez que hemos tenido un conflicto de estos que ya pasa de mi oficina a mi despacho y ya va a otros despachos más arriba, ¿no? Y lo mismo, claro, nos damos cuenta que cómo le metemos mano, no sabíamos afrontar eso. Recurrimos al Servicio de Prevención, nos mandan un par de personas que ya tienen cierta experiencia en este tipo de cosas y abordamos este conflicto. Este incidente se gestiona con la participación de técnicos especializados. Esta situación nos lleva a plantearnos la necesidad de crear un procedimiento de resolución de conflictos. Ya te has dado la torta, ya te has dado cuenta que te ha pillado con el culo al aire, vamos a ponerle remedio, ¿de acuerdo? Ya en el 2015, desde el Departamento de Prevención, para nosotros estaba pendiente la revisión de esa evaluación de riesgos que habíamos hecho en el 2013 y por lo cual volvemos a poner encima de la mesa y nos ponemos como objetivo hay que hacer la evaluación bien, como Dios manda, hay que conseguir hacer una evaluación de verdad. Entonces, mantenemos unos primeros contactos con el Servicio de Prevención, pero ya, entenderme, no es que no nos fiaríamos, ¿vale?, del Servicio de Prevención, pero ya empiezan a aflorar consultoras especializadas en la gestión psicosocial y una de ellas, que pues no sé, no me acuerdo, eso fue Recursos Humanos quien se encargó, viene a la empresa y nos propone una serie de sus propios métodos y demás. ¿Vale? Les escuchamos a los dos, una vez más al Servicio de Prevención con el que trabajamos y a esa consultora y conjuntamente, siempre, recuerde, no lo estoy diciendo, pero siempre con esta gente sentada con nosotros, ¿vale?, tomamos una decisión y decidimos afrontar esa evaluación psicosocial
con el método que nos propone, en este caso, la consultora, ¿vale? Esto, a partir de ahí, formación, concienciación, también damos una formación preparando ya lo que vamos a hacer sobre concienciación de mandos y sus responsabilidades. Y esta es un poco la diapositiva que da más importante de todas con diferencia. Se aborda una segunda evaluación de riesgo psicosocial, en este caso con una consultora, en este caso cambiamos y nos vamos a listas, ¿vale? Pero, previo a la realización de esta evaluación, se lleva a cabo una formación general a la plantilla en relación al método de evaluación y como concienciación previa respecto a la importancia de una participación general y responsable. Es decir, el fallo más importante que tuvimos en la primera evaluación, ¿cuál fue? Pues que la hicimos como si sería una evaluación de riesgos, casi de riesgos de seguridad o lo que sea. Entonces, la gente que participaba, la que participó casi porque tengo que hacerlo y no con mucha implicación, vamos a decir, ¿vale? Y la propia empresa tampoco le dio la importancia que tenía. Entonces, en esta segunda ocasión, ¿qué es lo que hacemos? No, vamos a hacer una evaluación de riesgos, que es por lo que elegimos, en este caso, el método que nos proponía, porque esto nos lo propuso esta consultora, pero antes de hacer la evaluación hay un trabajo previo que hacer. Entonces, se cogió a toda la plantilla, ¿vale? A toda la plantilla, se les fue reuniendo y se les fue explicando qué son los riesgos psicosociales, en qué riesgos entrañan y en qué consiste la evaluación de riesgos psicosociales y la importancia que tiene de esa manera sí conseguimos que en esta ocasión, cuando después se hace la evaluación de riesgo psicosocial, la participación creo que fue de un 80 y, no me acuerdo, 80 y no sé si está puesto por ahí, de 80 y tantos %, ¿de acuerdo? En el 2016, paralelamente al desarrollo de la evaluación de riesgos, se crea un protocolo de resolución de conflictos que es divulgado y puesto en el alcance de toda la plantilla por medio de la intranet de la empresa y se entrega asimismo al comité. Como ya habíamos visto también, que era otro de los debes que teníamos, automáticamente lo que hacemos paralelamente a todo el trabajo que estábamos haciendo con la evaluación de riesgos es crear un protocolo, un procedimiento de resolución de conflictos con unas figuras que lleva implícitas, que se les da una formación, figuras que tanto pertenecen a la dirección como tanto pertenecen a los trabajadores, ¿de acuerdo? Las personas con responsabilidades en este procedimiento son previamente formadas. Formación respecto a las figuras de referencia, lo mismo. Es decir, si yo soy una figura de referencia dentro de ese protocolo, a mí se me forma para saber cuando esta muchacha venga a decirme que tiene un problema, saber cómo te voy a ayudar. ¿De acuerdo? Formación de riesgo psicosocial para la línea de mando, también. Estas son formaciones que vamos haciendo en ese año 2016. Ya en el 2020 se crea un protocolo de actuación para el control del consumo de alcohol y drogas. Todo esto son herramientas, digamos, que van un poco paralelas a todo el tema psicosocial. Para este protocolo, evidentemente, una vez más, lo hacemos sentándonos con los representantes sindicales. Nos sentamos con ellos, ¿de acuerdo? Y definimos a ver cómo podemos darle salida a ese problema que en la industria, ahora no tiene nada que ver con hace 20, 30 años, pero que todavía puede darse, es más fácil ver que se dé ese caso en una actividad, yo creo, más agresiva, el hecho de gente que pueda tener problemas con ese tipo, ¿no? Su generación es consensuada con la participación y aceptación de los representantes de los trabajadores. Y ya en el 2021 se lleva a cabo una formación relativa a la gestión del estrés en el trabajo entre aquellas personas que dentro de la relación, aquí volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí centrándonos básicamente en el tema de la gestión del estrés, ¿vale? Se han utilizado por parte de los diferentes agentes implicados otro tipo de herramientas cuyo objetivo sigue siendo, siguen teniendo el mismo criterio, valorar el clima laboral dentro de la organización. Es lo que también ha salido esta mañana. Son las típicas encuestas de clima laboral planteadas. Estas son encuestas que nos las plantean directamente la multinacional. También ha habido encuestas de clima laboral planteadas directamente por los sindicatos, ¿vale? Que nosotros evidentemente no las adoptamos como reglamentarias, pero sí que lo mismo, cuando salen los resultados encima de la mesa, ¿vale? Este tipo de herramientas, aunque no se plantean como un instrumento de trabajo, bueno. Y ya, bueno, para terminar, sin más, alguien comentaba también por ahí, creo que has dicho tú, Maite, lo de los códigos de conducta, ¿vale? Nosotros dentro del código tenemos nuestro propio código de conducta dentro de la organización, en la que también se hace referencia a aspectos psicosociales. Conseguimos, para mí, una parte muy importante, que desde los sindicatos consiguieran que dentro del propio convenio, tenemos convenio propio, también aparezca una reglamentación específica que hable que exija a la empresa ese compromiso con los riesgos psicosociales. Y bueno, y así un poco a grandes rasgos ha sido un poco todo nuestro desarrollo en el mundo psicosocial, ¿vale?
Eskerrik asko.